Comenzamos a grabar. Los que quieran grabar aparte, pues piden el permiso correspondiente. Yo los autorizo desde acá y pueden grabar. ¿Están viendo la pantalla compartida, por favor? ¿Me informa alguno? Sí, sí se está viendo. Perfecto, perfecto. Buenos días entonces a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Redacción de textos académicos. Para los que no estuvieron en la primera clase, que fue como la presentación, hoy vamos a retomar algunas cosas de esta primera sesión de la semana pasada. Mi nombre es Pablo Enrique Arellano García, obviamente soy profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, que es la sede en la cual ustedes están inscritos, porque la Universidad Pedagógica, como me imagino ya conocen un poco, es una macro universidad venezolana que tiene muchas sedes en cada uno de los estados o departamentos, allá se llama estados. Pero ustedes dependen del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio que funciona en la ciudad de San Cristóbal. Es coordinado por la doctora Fabiola Escobar, me imagino que ya han tenido contacto con la coordinación. Eh, y hay un gran equipo de profesores del cual pues yo me siento orgulloso de pertenecer a él. Hoy vamos a hablar entonces de, ustedes están cursando redacción de textos académicos con esta unidad curricular prácticamente y otras, inglés y creo que tecnología, inician el doctorado, pero en realidad su tesis doctoral la inician aquí con redacción de textos académicos, comienzan el camino. Y hoy vamos a hablar un poco de todo ese camino de la tesis doctoral, de cómo funciona todo el proceso de tesis y además de otros aspectos de la universidad que son interesantes que ustedes conozcan. Entonces iniciamos la sesión diciendo me encanta esta frase de Paulo Coelho de un libro que estoy leyendo ahora que se llama El Manual del Guerrero de la Luz. Escoge a tus aliados y aprende a luchar acompañado, porque nadie vence una guerra solo. En este camino de la tesis doctoral, ustedes van a tener que andar acompañados porque su tesis es individual y solos no lo logran. Cuando uno comienza un doctorado, normalmente las unidades curriculares o asignaturas sirven de apoyo, pero tiene que tener asesores, quien lo ayude, comunicarse con la gente. Eso comienza cuando uno entiende lo que va a hacer, cuando uno comienza a tener ya el tema de investigación, entonces comienza a buscar gente que sabe de ese tema para uno unirse. Y obviamente que uno tiene que unirse a gente que sabe. Más adelante vamos a conversar de eso. Esta frase de Paulo Coelho se aplica perfecto a los estudios doctorales. Entonces vamos a ver todo lo que es el tema 2. Aquí retomo un poco el tema 1 para los que no estuvieron. Sin embargo, la clase está grabada para todos los que se incorporaron en el transcurso de esta semana. La clase 1 está grabada en plataforma, las diapositivas de la clase están allí, todo está allí en plataforma y también yo siempre acostumbro enviar al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a hablar de lo que es el texto y contexto para la producción escrita. Cuando uno va a preparar un tema doctoral o a estudiar un tema doctoral, tiene un texto, va a producir un texto, un informe escrito, pero que está dentro de un contexto. Es decir, no está aislado del mundo ni de nada, sino, por favor, cierra el micrófono, por favor, necesito que cierre el micrófono lo que los tienen abiertos. Por favor, tiene abierto el micrófono Carlos Vega. Por favor, Lucho tiene abierto el micrófono, porque si no, yo tengo que silenciarlos a todos desde aquí y no es conveniente. Entonces, bueno, siempre cuando se va a producir cualquier escritura que yo vaya a desarrollar, hay un texto que se produce dentro de un contexto. Las tesis doctorales tienen un contexto que, a diferencia de maestría, especialización y pregrado, aquí el contexto es más amplio. Ya un poco más adelantico lo tocamos, pero aquí ustedes no van a producir una tesis para primer grado, para segundo grado, para quinto
11 de primaria o para quinto de, perdón, para 11 de secundaria media o para quinto de primaria, no. Van a producir una tesis para un contexto más amplio. A menos, por ejemplo, que vayan a estudiar la adquisición y desarrollo de la escritura de niños de primer grado, pero entonces se circunscribe a una institución y a un municipio. Entonces el contexto es más amplio. Por favor, Carlos Vega tiene micrófono abierto. Yo ayer les giré instrucciones a todos, por favor, que tenían que tener los micrófonos cerrados. Y porque uno pierde tiempo, y acuérdense que esto es media hora que se está grabando la actividad. Bien, entonces el texto y el contexto forma parte de la producción textual. Ahora, cuando voy a producir, a hablar o a escribir un texto, me ubico en la tipología textual. No es lo mismo escribir un texto académico, científico, como la tesis doctoral, que producir, por ejemplo, un cuento para niños. Son dos cosas diferentes. O hablar o producir un discurso político. En el trabajo de la tesis doctoral no aplica para nada aquello de las niñas y los niños, los profesores y las profesoras, no. Todo se escribe en masculino, todo absolutamente, a menos en la parte metodológica que uno puede decir la investigadora produce tal cosa, pero eso depende del discurso. Pero lo que les quiero decir en este momento es que no, es que el producto de la tesis doctoral o el escrito de la tesis doctoral, el género siempre va a ser masculino. ¿Por qué? Porque según la Real Academia Española, cuando uno dice la investigación que se está produciendo, estoy hablando de todo, de todos los géneros. No hay no es como uno cuando habla en el salón de clase que dice los niños y las niñas, las mamás y los papás, los papitos y las mamitas. No, aquí todo en masculino. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, que si estoy trabajando un texto político, por ejemplo, donde se dice la presidenta y el presidente, en el texto político es correcto, pero en el texto académico no, y en el texto lingüístico tampoco. No es correcto nunca decir la presidenta, porque ningún participio que termine en ente tiene su femenino. Sin embargo, para eso existe esto que están viendo en pantalla, que es la tipología textual, que acepta, ¿sí?, los diferentes hablar o escribir de acuerdo al tipo de texto, si los textos son instruccionales, como por ejemplo una carta, o los textos son epistolares, perdón, como por ejemplo una carta, instruccionales como las recetas de cocina, los textos políticos que normalmente lo escriben los políticos, los textos publicitarios, etcétera. Es decir, cada tipo de texto tiene una manera de hablarse y de escribirse. En el caso del texto académico que ustedes van a producir, es muy cuidado, tiene que ser un texto muy cuidado, muy prolífico para que eso lo puedan entender todos. No, sin embargo, no es que uno va a escribir unas palabras traídas del cielo, no, se escribe, pero cuidando el lenguaje. Entonces los textos de información científica, fíjense que no se puede utilizar lenguaje inclusivo, que lo ven allí. Los textos de información científica no existe eso de lo que han denominado en los últimos años lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque se está escribiendo para diferentes lectores y los textos científicos académicos no priva eso, porque más dependen de la situación comunicativa y requieren que el discurso no obedezca a los sentimientos y emociones del investigador, sino a un trabajo netamente expositivo, descriptivo y argumentativo. Ese trabajo tiene que tener una superestructura, es decir, una organización que le permita al lector, en este caso, sus lectores van a ser los evaluadores que les asignen y el tutor de la tesis y ustedes y las personas que le lean.
Entonces, esos lectores requieren de una jerarquización de la información para entenderla. Entonces siempre van a tener que organizar lo que nosotros llamamos una tabla de contenido e índice o índice, que es la superestructura esquemática del discurso, una macroestructura semántica, que es cómo se organiza cada subcapítulo o cada sección o como yo lo quiera nombrar, y todo eso tiene que tener coherencia y cohesión. Un poco la clase anterior hablamos de esos dos elementos y los textos tienen que tener coherencia y cohesión entre párrafos. Em, para eso existen una serie de elementos como los marcadores discursivos, que bastante se desarrolla en primaria a manera teórica, pero muy poco se hace a nivel práctico. Se requiere de una serie de elementos gramaticales que se estudian en primaria, como por ejemplo la organización de los párrafos. Un párrafo tiene que tener al menos dos oraciones y si no, no es párrafo. O sea, son cosas que se estudian en primaria y secundaria, pero que después se olvidan. ¿Por qué? Porque la escuela, en realidad, primaria y secundaria, no enseña a leer y a escribir como debe ser, sino enseña cosas que uno se aprende de memoria o el estudiante lo aprende de memoria, pero no lo utiliza en la práctica realmente. Entonces, toda esta parte de la superestructura o la organización secuencial del discurso tiene mucho que ver con la manera como uno escribe y allí tienen que, si uno como escritor, por ejemplo, estoy escribiendo una novela, pero no sé cómo organizar el nudo, pues yo me uno o busco información o busco a alguien que me diga, bueno, que sea experto en escritura de novela y cómo organizar esta parte del nudo para poder, digamos, resolver la situación dentro de la novela. Es decir, si el escritor tiene dudas en su texto, tiene que buscar asesoría. Por eso aquello de que hay que aliarse con gente que sepa. Entonces, en este proceso de producción que ustedes van a desarrollar en la tesis doctoral, todo absolutamente lo tienen que respaldar, lo tienen que argumentar. Sobre todo, las partes teóricas es muy importante fundamentarlas y respaldarlas. ¿Por qué? Porque hoy día más que nunca, más que en otros momentos, existe la internet y uno fácilmente puede conseguir de dónde surgió ese párrafo o esa idea que se escribió y uno ve si está textual o está parafraseada y si se conserva el derecho del autor y si se respeta el derecho del autor. Entonces, todo se tiene que argumentar y tener cuidado que esa argumentación sea propia del autor que se está tomando. Ya más adelante vamos a ver el uso de la inteligencia artificial y porque ahora con el cuento de la inteligencia artificial, entonces me traigo lo que dice inteligencia artificial, lo pongo en el texto y lo dejo así. No, todo se tiene que argumentar respetando las ideas de los autores. Bien, luego, eso tiene que ver con todo lo que es el tema 2, con todo lo que es la producción textual. Yo les decía en la sesión anterior que les hice eh, como una síntesis de toda esta temática para que la tengan en la plataforma, para que la bajen, para que se la estudien, para que la lean, porque les hice una síntesis muy, muy sintética de todo este cuento y además estas láminas también es otra síntesis de la síntesis ya elaborada. Fundamental es que ustedes tomen los autores que allí están y lean, revisen. Ya más adelante vamos a conversar un poco de las acciones que se hacen en el doctorado. El tema 3 tiene que ver con lo que sucede hoy día con toda la innovación y tendencia para la producción textual, obviamente para el ámbito del doctorado, pero para todo, ¿no? Hoy día contamos con tanta tecnología que yo decía hace poco que si hubiese existido tanta tecnología cuando nosotros hicimos, cuando yo estudiaba, pues eso hubiese uno podido hacer, estudiar mucho más de lo que hicimos, ¿no?
porque con toda esta tecnología bien usada, bien usada, bien utilizada, pues es mucho lo que ustedes pueden avanzar de manera más rápida que lo que uno avanzó en su tesis doctoral y en las cosas que he escrito. Entonces, para producir un texto se requiere imaginación, creatividad, generar ideas novedosas. Esas ideas novedosas no es que va a crear uno nuevas ideas, porque desde Aristóteles y desde Platón para acá prácticamente ya todo se ha dicho, sino la manera como yo lo aborde, cómo lo contextualizo, cómo lo hago para mí, es que se convierte en innovador. Por eso es importante en este proceso de redacción de textos que ustedes seleccionen el tema y lo definan, lo entiendan, lo comiencen, como diría uno en criollo, se lo coman, lo comiencen a entender, porque de esa comprensión del tópico que ustedes van a escribir, va a depender muchísimo el avance que vayan a tener. Y obviamente yo siempre digo que uno en el doctorado tiene que salir de su zona de confort. Hay que experimentar, aprender de los fracasos, quito, pongo, corrijo, hay que perseverar. Pues realmente, como decía una de mis profesoras de maestría, el escritor tiene que sentarse. Pues la escritura va del cerebro al texto y no del texto al cerebro. Cuando uno escribe, pone a producir el cerebro para generar, para poner en el papel, ahora en la computadora, para poner ese texto allí. Entonces, requiere de leer mucho, requiere obviamente, repito, de sentarse, pues no hay otra manera. Tienen obviamente que buscar aliados cuando ya tengan el tema, puede ser el sobrino, el tío, un asesor externo que sepa del tema. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan y uno cuando trabaja, estudia y hace tantas cosas, pues requiere de ayuda. Yo le digo a mis tutoriados en este momento que me dicen a veces, profe, pero es que no tengo tiempo para sentarme a buscar bibliografía. Pues dile a tu sobrino, dígale, mira, búscame esta bibliografía del tema, búscala de tal manera. Hoy día uno puede recurrir a mucha gente que lo ayude, porque todo está en red. El 99% del conocimiento está en red, pero hay que saberlo buscar. Ustedes van a tener oportunidad de ir publicando, más adelante también vamos a conversar las acciones, de publicar sus trabajos en línea, de ver artículos de revista. Yo les compartí por el grupo de WhatsApp lo de la OPEL, todo lo que, donde están las revistas de la OPEL y donde están los, las tesis doctorales. Por ahora solo tenemos acceso a los resúmenes de las tesis doctorales porque el equipo técnico de plataforma está en proceso de organización de las tesis que se hacen cada semestre porque se incorporan nuevos trabajos. Entonces, pero sí tienen acceso a, a los resúmenes, a las revistas, allí pueden leer cómo se escribe un artículo. Bueno, hay mucha ayuda. Lo importante fíjate que lo último que coloco aquí es buscar la colaboración de expertos en diferentes disciplinas, porque a veces uno no sabe de metodología, porque a veces uno no necesita ayuda. Uno no hace una tesis doctoral solo, eso es imposible. Es individual, sí, cierto, es individual y el tesista es responsable de todo, pero tiene que buscar ayuda porque eh, incluso sin trabajar, sino dedicado al 100% a la tesis doctoral, a uno cuando se le tranca el serrucho en qué voy a escribir y qué voy a poner, necesita ayuda. Bien, entonces en este proceso el uso de la tecnología hoy día, como ya les decía, pues es de gran ayuda, es diferente a como nos tocó a nosotros tener yo cuando hice maestría, no, ya cuando hice maestría había internet, pero cuando hice los estudios de pregrado, yo tuve la suerte de estudiar en varias universidades pregrado, pero cada trabajo lo hacía en una maquinita. Afortunadamente sabía escribir a máquina y cuando yo no tenía tiempo, porque ya trabajaba como maestro, obviamente buscaba ayuda
para la tipeada, que eso se requería de mucho tiempo. Hoy día no, hoy día ustedes cuentan con el uso de la tecnología, hay editores de texto, hay correctores de texto, hay software donde ustedes pueden utilizar como Zotero y Mendeley, que rápidamente le arreglan todas las referencias bibliográficas, hay plataformas de análisis de datos, hay software. Bueno, hoy día la inteligencia artificial que, que les ayuda muchísimo, pero hay que saber utilizar todos estos blogs, videos, podcasts, todas estas cosas que nos da la tecnología, tenemos que saberla utilizar, que nos beneficia a nosotros, nos ayuda a nosotros, pero voy a colocar un ejemplo. Si yo quiero que inteligencia artificial me diga cuáles son los procesos de adquisición y desarrollo de la escritura, lo escribo allí, sale, pero luego yo me tengo que poner a leer artículos para ver qué autores me sustentan los procesos de adquisición y desarrollo de la escritura. Entonces, hago una simbiosis entre lo que me plantea inteligencia artificial y lo que me dicen los autores, porque ojo, todo lo que está en Internet, incluyendo la inteligencia artificial, a veces no es lo correcto. Yo tuvimos un ejemplo clarito de uso de inteligencia artificial, donde se trae la inteligencia artificial de Piaget, pero le colocan que Piaget trabaja los procesos de reforzamiento, y Piaget nunca habló de eso, pero eso se lo dijo inteligencia artificial. Entonces, por eso es que es necesario leer artículos, empaparse en el tema para poder hacer uso bien de la tecnología. Bien, y en este proceso de escritura que ustedes van a desarrollar, pues siempre uno se consigue en los procesos de escritura hay dos grandes paradigmas. El paradigma como proceso, donde el escritor produce desde el cerebro al texto todo, y aquí primero se producen las ideas y después se corrige. Este es un planteamiento de Linda Flower y John Hayes. Em, en algunos casos se hace la transcripción casi literal de los datos que se encuentran almacenados en el cerebro, y hoy día esos datos se pueden hacer casi literales porque con el uso del celular, por ejemplo, donde yo le puedo hablar todo este discurso y las grabaciones que hoy existen, como esta que estamos haciendo, yo grabo todo, después lo transfiero desde el celular al texto escrito, y hoy día no tengo que ni siquiera ponerme a tipear, porque hay programas que uno les habla, como el caso del celular, y se lo transfieren a texto escrito. También está el paradigma como producto, que son los modelos conductistas, que el estudiante primero se pone a primero escribe, pero le va poniendo la estructura, o sea, lo va corrigiendo, toma en cuenta más la estructura gramatical. Eso no es el caso. En mi caso, yo siempre trabajo la escritura como proceso, y ustedes ya vieron en esta tarea 1 que yo lo que menos me preocupé fue de corregirles a ustedes si tienen escrito la B bien, si están organizados bien los párrafos. No, porque ustedes están produciendo sus primeras ideas. Después de que ya uno tenga unas ideas escritas, es cuando viene el proceso de organización gramatical, de la coherencia, la cohesión. Pero primero uno escribe, pone las ideas por escrito y después las corrige. No lo que pasa en la escuela, que a estos pobres muchachitos, en primero, segundo, etcétera, los ponen a trabajar sin saber leer y escribir, los ponen a corregir, les dan el concepto de oración cuando todavía ni siquiera saben escribir. Bien. Continuando en este proceso, entonces, el vamos a hablar un poquito del título del estudio doctoral por el texto y el contexto. Entonces, el tema para ustedes va a ser el texto que van a producir en un contexto que va a ser, como ya les mencionaba, un nivel primaria, secundaria, técnica, media, universitaria, o una institución completa allí, o un municipio. Por ejemplo, si yo voy a estudiar, traerme de nuevo los procesos de adquisición y desarrollo de la lectura, o por ejemplo, un tema que me encantó muchísimo de los que ustedes colocaron, que es la dislexia.
y todo lo que tiene que ver con este cuento que sucede en la escritura del muchacho que omite letras, quita letras, que es un problema, que a veces es un problema disléxico, pues entonces hay que contextualizarlo a un grado, pero uno dice, trabajo va a estar dirigido a estudiantes de tercer grado o a profesores, estudiantes y profesores de tercer grado del municipio de Timbío del Cauca. O sea, está abierto para que se desarrolle en varios. ¿Por qué? Porque la tesis doctoral tiene que servirle a mucha gente, no a un grupito como tal. Entonces, el tema que ustedes van a asumir, que posteriormente, y siempre va a ser un título tentativo en los estudios doctorales, el tema que asuman los va a llevar a especializarse en ese tema. Es decir, ustedes van a salir doctores en educación, pero con una especialización que está relacionada con su tema de investigación. O sea, el tema los lleva a ustedes a especializarse. Por eso, entonces, el contexto es primaria, secundaria, superior. Esto lo tienen ustedes en las láminas. Luego aquí tienen una serie de temas que les va a servir a ustedes para ayudarse en este proceso de selección de ideas. Aquí tienen una serie de temas, por ejemplo, en la Agenda 2030 de la UNESCO sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay muchísimo que sacarle para investigar. Allí los tienen para que ustedes los utilicen. Las acciones que van a desarrollar en el proceso doctoral las tienen ahí escritas, hay que navegar en la plataforma, en el grupo de WhatsApp para estar siempre informado, estas son sus aulas virtuales. Las preguntas, dudas y sugerencias siempre deben escribirlas al grupo, ustedes en todas las asignaturas, unidades curriculares, van a tener un grupo de WhatsApp para preguntar, estudiar siempre los temas que se proponen, ustedes son responsables de todo lo que hagan, no hay más nadie responsable en los estudios doctorales sino el propio estudiante, hay que asistir a las clases en directo o ver los videos en diferido, no es que no asiste a la clase, pero entonces va y pregunta en el grupo cómo se hace la tarea, no, eso en un estudio doctoral es como hablando en términos criollos, se ve como feo que un estudiante pregunte cómo se hace la tarea 1 cuando todo está explicado en los videos. Entonces hay que ir a los videos, verlo en diferido si no existe la clase, analizar las tareas y elaborarlas y enviarlas en los tiempos estipulados, asistir a congresos, encuentros o eventos patrocinados, tanto por la universidad como por otras universidades. En la segunda sesión de hoy vamos a tener preguntas y respuestas y allí vamos a conversar algunas cosas de eso. Publicar al menos 2 artículos durante el periodo doctoral, preparar su proyecto de tesis. Ya cuando se aprueba el proyecto de tesis, ustedes pasan de ser estudiante a candidato a doctor. El camino de la tesis doctoral comienza en esta asignatura para ustedes en redacción de texto y el avance va a depender de cada uno. Cuentan con asignaturas de apoyo donde van a presentar avance, pero no pueden esperar que llegue esa unidad curricular para avanzar. Tienen que seguir avanzando a partir de que ya tengan el tema. Y entonces, para finalizar esta conversa, ustedes tienen tutorías y acciones para la tesis doctoral, tienen unidades curriculares de apoyo que aterrizan en tutoría 1 cuando ya ustedes presentan el proyecto final al tutor, que le asignan al tutor más o menos después de un año de trabajo en el doctorado. Luego van al seminario de investigación que completan el proyecto y allí ya les colocan los 3 jurados o los 3 evaluadores o los 3 lectores que les dicen sí, este proyecto está aprobado, sigan su camino en tutoría 2, seminario de investigación, hallazgos y hermenéutica, y ya ustedes allí, una vez aprobado el proyecto, dejan de ser estudiantes del doctorado para ser candidatos a doctores en el doctorado. Entonces, allí tiene cómo están organizadas las distintas asignaturas del doctorado para alcanzar la tesis doctoral. Bien, entonces, bueno, con esto culminamos esta exposición. Derecho a preguntas, tenemos un tiempito para preguntas, tenemos 5 minutos realmente y 6 minutos tenemos. Oigo preguntas, por favor.
Luego la sesión 2 a las 9:15. Vamos a estar atentos, termina esta sesión y luego entramos grabo la sesión, se traduce, se organiza y luego entramos a la sesión 2. Oigo pregunta, Roger Beleño creo que está allí, ¿va a preguntar algo? Buenos Pueden días. hacerla. Buenos días. Buenos días, profesor. Yo soy María Melba de Neiva. Ajá. Profesor, quiero preguntar, yo escogí un tema macro, ¿sí? O sea que cuando yo realice la investigación, ¿puedo tomar una población objetivo o específica pues no sé cómo enfocarlo allí porque yo, o sea, el tema que escogí es algo que es para todo el país, ¿sí? O ¿Qué sea, tema? pero ¿Qué tema? Si nos puede compartir. Bueno, em, sí, le escucho. escogí, digamos, crear un modelo curricular que sirva para orientar, para, digamos, que sea pertinente con las características, con las expectativas y las necesidades de la educación rural en Colombia, Ok, ¿no? ok, muy buen tema. Bueno, no, de todas maneras, eso el camino de la tesis doctoral es poco a poco ustedes van quitando, poniendo, organizando, pero en relación a con quién voy a aplicar, eso siempre va a ser en un contexto específico, con una muestra muy pequeña, porque sus trabajos, a menos de que tomen el camino cuantitativo, que ya lo verán más adelante cuando vean intención investigativa, las competencias investigativas, pero sí, uno puede pasar, digamos, los instrumentos en una población muy específica, porque ustedes, a menos que asuman una investigación-acción, no van a aplicar propuesta. Esa propuesta, por ejemplo, de diseño curricular, es un buen trabajo que quedaría para aplicarse más adelante, porque aquí la intención es que el investigador, es decir, cada uno de ustedes se convierta en un experto en el tema. Con que ustedes se conviertan expertos en el tema, eso es suficiente. ¿Vale? Muy buena pregunta, María Mel. Entonces, es poco a poco va. Mario Molina nos dice, buenos días, tengo una pregunta, lo escucho, Mario. Buenos días. Espero que Buenos se días. encuentren todos muy bien. Doctor, sí, tengo una pregunta. Bueno, inicialmente con las correcciones que usted nos hizo de la tarea, pues me quedé pensando, ¿no? Y con lo que usted nos acaba de decir, pues me quedé pensando aún todavía más. Inicialmente yo planteaba algo muy similar a lo que la compañera nos acaba de comentar, pero desde el punto de vista curricular, pero para las asignaturas de biología y química, porque yo soy docente de biología y química. Una de mis preocupaciones siempre ha sido que, pues lamentablemente, en la medida que nosotros avanzamos, hay más desmotivación de los estudiantes hacia estas asignaturas y pues los resultados siempre han sido muy regulares en lo que tiene que ver con pruebas a ver para el caso de biología y química. Entonces, dentro de mi idea estaba de pronto pensar en replantear esos contenidos que están asociados con estas asignaturas para poderlos relacionar mucho más con el contexto y con lo que el estudiante realmente necesita a futuro, ¿no? Ya sea en su campo profesional o en su vida cotidiana. En la diapositiva que usted nos mostraba sobre los macros, sobre los temas macros, me llamó específicamente pues el tema, la atención, el tema de didáctica de la química. Entonces, ¿podría yo más bien pensar en enfocarme hacia la didáctica de la química o en ese contexto general de los estándares de biología y química también podría ser una propuesta viable? ¿Usted qué me consigue, qué me aconseja? En ese camino cualquier cosa es viable, como usted lo dice. ¿Por qué? Porque usted mismo está haciendo un planteamiento maravilloso que le va a permitir a usted, de esas ideas que dijo, seleccionar. De todas maneras, con la tarea 2, cuando ustedes ya carguen la tarea 2, ya les envié el formatico porque quiero que como que se concentren en un formato y no empiecen a escribir muchísimo, sino algo así como lo que planteó Mario, ¿no? Muy concreto. Entonces ahí yo les doy, digamos, mis sugerencias. Pero recuerde que ustedes están iniciando un camino y hoy ponen ideas y mañana se quitan, hoy ponen ideas y mañana se quitan, hasta que ya aterricen. La idea de este texto académico es un poco que ustedes puedan aterrizar en un mes
con su tema doctoral, porque muchos ya tienen la idea que la traen de maestría, la traen de otro, pero sí, esa idea es muy buena, Mario. Usted decide por cuál de los dos caminos se va. Pero didáctica de la química a mí me encanta. No, no soy químico, obviamente, yo soy lingüista de profesión, pero en la didáctica de la química sería un gran aporte que harías, una nueva didáctica, una manera de abordar. Y para eso existen hoy día las metodologías activas. Bueno, poco a poco. Bueno, con esto terminamos ahorita. Vamos a descansar, vamos a tomar cafecito, nos descansamos y a las 9:15 nos vemos. Allí vamos a seguir las preguntas en la segunda sesión que comienza a las 9:15. Entonces, voy a salir, finalizo para grabar la clase y luego nos vemos a las 9:15. ¿Vale? Vamos a tomar café. Feliz. Listo, salimos y nos